Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando, qué pena, a este webinar del Distrito Financiero junto a el equipo de Equity, donde vamos a estar hablando con respecto a cómo nosotros vamos a iniciar una formación en el mundo del trading. Entonces, pues me gustaría saber en estos momentos si todos me están escuchando sin ningún problema, si adicionalmente también están viendo la presentación sin ningún inconveniente. Pues nada, bienvenidos sean a este webinar que el Distrito Financiero y el equipo de Equity World Broker que nos trae este tema tan interesante, pues bueno, nos esté compartiendo esta información. Vamos a, aquí se están presentando, ok, perfecto. Jaime, muy buenas noches para ti, Jaime. Y pues bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. Eh, Me gustaría saber, bueno, si las demás personas o los demás asistentes también nos están viendo sin ningún problema, si nos están escuchando también sin ningún inconveniente, debido a que en estos momentos GoToWebinar me está presentando algunos inconvenientes, pero pues bueno, espero que... caray. Ok, perfecto. Qué pena con ustedes. La verdad se ha presentado un problema. Espero que ya me estén escuchando tanto por parte por Luis, por Jaime, por los demás asistentes que en estos momentos pues me están sintonizando. Prefiero no compartirle la verdad del acceso al video, bueno, por la cámara porque se está presentando unos inconvenientes, pero bueno, bienvenidos sean todos ustedes a este webinar. El día de hoy la verdad tenemos un tema bastante interesante. No es un tema común, no es un tema que tal vez ustedes lo vayan a encontrar en muchos lugares porque al final, siempre cuando empezamos a hablar cómo vamos a iniciar nuestra formación de trading, cómo vamos a empezar a hablar del mundo de los mercados de capitales, cómo vamos a empezar a aprender para ser traders, la verdad siempre nos encontramos con información de, no, hay que hacer un curso introductorio, hay que hacer un curso intermedio, hay que hacer un curso avanzado, hay que hacer un curso de profundización, que si queremos operar cierto tipo de mercado en específico, que si queremos operar solamente Forex, tenemos que centrarnos en estos aspectos. Si queremos operar solo índices, tenemos que operar en otros aspectos. No, aquí la verdad, la idea con este webinar es que nosotros tomemos un poco más simple las cosas, la verdad, o sea, ver la realidad, como es el mundo de la formación desde el mundo desde el aspecto del trading, y digamos que esto es una gran ventaja
Para nosotros el distrito financiero, porque ya llevamos alrededor de 10 años brindando educación y formación en el mundo de los mercados de capitales, en el mundo del trading. Igualmente, si ustedes quieren saber más de nosotros del Distrito Financiero, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, así como también pueden ingresar a www.eldfx.com. Aquí, nosotros, siendo expertos en este tema, en la parte de educación, no solamente nos, la verdad, por hablar por nuestros cursos, sino es por hablar de la experiencia que tenemos al ver que los diferentes estudiantes o las diferentes personas que específicamente están interesadas en aprender más del mundo del trading, tal vez no saben cómo empezar de una buena manera. Hay muchas personas que tal vez no tengan los recursos para tener una academia, pero tienen el entusiasmo, tienen el empeño para empezar con su formación, pero tal vez no saben realmente cuál es el camino, cuáles son las bases, o mejor aún, desde el punto de vista ya experto o desde el punto de vista del análisis de la información, de cómo a través de una metodología y a través de una enseñanza podemos llegar a marcar ese camino. Y por eso el día de hoy tenemos este webinar, la verdad es un webinar bastante interesante, donde vamos a aprender específicamente cómo nosotros nos vamos a proyectar desde los aspectos más básicos, que es lo que sí o sí nosotros tenemos que empezar, hasta llegar a ese objetivo que es como ese sistema de trading, es tener ya un sistema eficiente y que adicionalmente va a ser un sistema que nosotros, por parte del Distrito Financiero, digamos, hemos estructurado y que todos nuestros estudiantes por parte de nuestra academia, la verdad, han tenido una muy buena experiencia pasando desde el curso intermedio, del curso introductorio y ya pues también encaminados a un curso avanzado. Pero en sí aquí lo que nos importa a nosotros cuando estamos hablando de las inversiones en general, ¿no? Cuando estamos hablando desde el punto de vista no de solamente trading, no, cuando queremos hacer inversiones en diferentes instrumentos financieros, nosotros debemos tener en cuenta la primera diferencia y es el tema del especulador frente al tema del inversor. Este, la verdad, es uno de los comparativos más importantes y que muchas veces, la verdad, pocos traders llegan a pasar en esta primera instancia. ¿Y esto por qué se debe? Porque algunos, o la verdad la mayoría, cuando entramos en el mundo de mercado de capitales, siempre empezamos con la idea de hacer trading, ¿no? Ya sea que hagamos trading a través del mercado de FX, a través de futuros o digamos que lo más tradicional, a través de las acciones, que es lo que nosotros hemos podido ver día a día. La verdad, eso no está mal, pero si nosotros tenemos en cuenta, si queremos tener una inversión para obtener rendimientos en el corto plazo o tener unos rendimientos en el largo plazo o adicionalmente para obtener recursos de financiación o simplemente tener liquidez a través de los instrumentos, es cuando nosotros vamos a poder empezar a hablar de si somos especuladores o si somos inversionistas. Entonces, ese es como el primer diferencial que nosotros vamos a tener en cuenta. Si queremos determinar, bueno, quiero ser o soy un especulador o soy un inversionista, vamos a tener en cuenta el primer punto que va a ser el plazo. El plazo aquí lo que nos quiere decir es cuál va a ser ese, digamos, que efectivamente ese tiempo que yo voy a determinar a mis inversiones para empezar a ver los rendimientos o los retornos que nosotros esperamos. Si nosotros nos ponemos desde el punto de vista del retorno, vamos a tener en cuenta que el inversor siempre va a esperar flujos futuros, los cuales les den un beneficio en el largo plazo. Entonces, si ustedes desean que esos flujos operativos que ustedes están invirtiendo se vean más representativos en el largo plazo, es decir, cuando estamos hablando de largo plazo, estamos hablando más de un año, es decir, que a un año, 2 años, 3 años, ustedes vean que sus inversiones al día de hoy tengan resultados, significa que ustedes son más inversionistas. Ya, si lo que ustedes quieren o si cada uno de ustedes están buscando es efectivamente tener esos beneficios en el corto plazo y lo que desean es operar a través de contratos de diferencias de precios, es decir, los famosos CFDs o los contratos por diferencias de precios, ahí es cuando nosotros vamos a empezar a hablar del tema de jugar con los precios de los activos, dado que aquí lo que queremos es tener esos retornos en el corto plazo. Entonces, esto implica que nosotros somos especuladores, es decir, que nos gusta efectivamente determinar el comportamiento de los activos, es decir, tratar de mirar esas proyecciones en el mediano o en el corto plazo, teniendo en cuenta el precio al día de hoy a un posible precio que vamos a tener mañana. Y que adicionalmente cuando estamos hablando también de si somos especuladores o somos inversionistas, vamos a tener en cuenta el objetivo, el cual en sí vamos a analizar qué es la fuente de financiación por parte del inversionista
o que el especulador lo que está buscando es simplemente un instrumento de liquidez. Si nosotros lo que estamos buscando a través del trading es tener elementos o herramientas que me permitan tener, obtener efectivamente esos recursos en el corto plazo, o que sean altamente líquidos para poderlos transar de una manera más sencilla y poder ver ese beneficio a través de nuestras cuentas, lo que estamos hablando es que son objetos, o nuestro objetivo es tener efectivamente esa liquidez en el corto plazo. Entonces significa que somos especuladores. Ya si queremos es una fuente de financiación, lo que estaríamos hablando es que nos estamos centrando más es desde el punto de vista del inversionista o desde el punto de vista del inversor, porque posiblemente podemos llegar a tener esos flujos operativos, o digamos que podemos tener esos flujos adicionales, y lo que queremos es efectivamente invertirlos en los mercados financieros. Entonces, claro, ese van a ser dos caminos completamente diferentes, pero cuando ustedes poco a poco vayan decidiendo si realmente es lo que quieren o si no es lo que quieren, pues ahí ustedes van a decir, bueno, si soy un inversor, entonces significa que puedo dedicarme a operar o tener una operativa que se busque beneficios en el largo plazo, o buscar ciertos instrumentos que me garanticen esos flujos operativos en los diferentes plazos que estoy viendo alrededor de un año, alrededor de 2 años, de 3 años. Pero en el caso en que nosotros decimos, quiero tener los rendimientos en el corto plazo, quiero mantener una operativa que me dé retornos de una manera mensual, de una manera semanal. Digamos, hay algunos traders que dicen, me gustaría realizar el 10 o tener beneficios del 10% total de mi cuenta. Es decir, que si tengo una cuenta de $1000, al final del mes tener un beneficio de $100 o de $200, ahí ya estaríamos hablando, pues efectivamente, que somos más especuladores desde el punto de vista de inversionista. Igualmente aquí es muy importante que hagamos la siguiente aclaración, y es que una cosa es la especulación y otra cosa es la adivinanza o el azar. Si nosotros simplemente pensamos que esto es un juego de azar, la verdad les voy a decir una de las verdades que a muchos traders no les gusta escuchar, pero si ustedes quieren simplemente apostar, pueden irse a un casino y van a tener incluso mayores posibilidades. Pero en el caso que ustedes quieren es especular a través de análisis técnico, de análisis fundamental, de diferentes aspectos para poder determinar el comportamiento de los precios en un futuro a los precios del día de hoy y obtener ese diferencial de precios, ahí sí estamos hablando del mundo del trading. Entonces, son dos diferencias, la verdad, bastante grandes, pero que nos van a permitir, digamos que, tener un mejor aspecto, un mejor acercamiento desde el punto de vista de los mercados de capitales. Ahora bien, ya hablamos de primer punto que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Soy un inversor o soy un especulador? Si soy un especulador, significa que me gusta el corto plazo, me gusta jugar con los precios de compra y de venta para obtener los rendimientos, pero ya si me gustan bueno, las inversiones, eso significa que me gustan esos retornos en el largo plazo. Independientemente cuál sea, yo voy a poder aplicar pues, efectivamente todos los conocimientos o todo, digamos que todo este ciclo para poder llegar a tener ese objetivo, que es lo que nosotros todos queremos, todos los traders que queremos, es llegar a tener un sistema de trading eficiente y completamente rentable. Pero, ¿qué es lo que nosotros nos hemos dado cuenta a través del distrito financiero? Que muchas veces cuando las personas arrancan en el mundo del trading, porque claro, lo más atractivo de los mercados de capitales, o sobre todo desde el punto de vista del trading en general, es que vamos a obtener retornos o rendimientos en el corto plazo. O sea, eso es demasiado atractivo, y que adicionalmente esos rendimientos pueden llegar a ser bastante exponenciales. Entonces, claro, nosotros entramos con la fuerza, digamos, necesaria para arrasar completamente con el mercado, pero nos damos cuenta que a medida en que, o nosotros en el Instituto Financiero nos dimos cuenta de ello, es que la gente a medida en que entraba directamente a operar en cuenta real en el mercado, sin tener los conocimientos de un estudio, de una experiencia y por supuesto de un objetivo, son los que normalmente o son los individuos que queman sus cuentas muy rápido, que efectivamente tienen una mala primera experiencia en los mercados, que se rinden, que piensan que los mercados están manipulados. Y claro, y todo esto se debe porque existe un vacío que es la metodología para poder llegar a tener, digamos que ser más expertos en el tema y adicionalmente llegar a tener un sistema eficiente. ¿Por qué? Porque yo creo que muchos de ustedes, o bueno, todos hemos pasado por ese punto, cuando arrancamos y queremos y estamos seguros que vamos a ir por esos rendimientos al 100% y vemos que no los alcanzamos, pues va a ser esa primera mala experiencia. Entonces, por eso el distrito financiero nos hemos dado cuenta que para un trader en general van a existir tres etapas o tres elementos que nosotros vamos a tener en cuenta de aquí en adelante, y que adicionalmente que cada trader cuando realiza este procedimiento, o mejor dicho, pasa por este ciclo, va a tener un mayor nivel de posibilidades de
no pertenecer a ese 97%, 95% de personas que se rinden en el mercado, sino de ser ese pequeño grupo del 5%, del 3% que empieza a generar rentabilidades y por supuesto miran al trading como ese trabajo secundario inicialmente que ya más adelante con un sistema mucho más eficiente, mucho más completo pasa a ser ya incluso un trabajo primario. O sea, aquí no les estoy diciendo que ustedes con esto ya pues efectivamente se van a dedicar al 100% del trading, no, simplemente que vamos a hacerlo de un, digamos, de un proceso. Y ese proceso se determina a través de estos tres elementos. Primero, va a existir una etapa que se conoce como la etapa de estudio, que es efectivamente los fundamentos. Cuando nosotros hablamos del estudio es cuando nosotros aprendemos desde los aspectos más básicos, es decir, qué es un activo, qué es un PIB, qué es efectivamente un mercado financiero, cuáles son los diferentes tipos de mercado, adicionalmente los diferentes tipos de activos, sus características y que adicionalmente pasamos por un proceso de análisis técnico y análisis fundamental, vamos a poder cumplir esta primera etapa. Por supuesto, aquí también vale la pena hacer la siguiente aclaración. Cuando hablamos de ser, digamos, de pasar por ese proceso de análisis técnico, análisis fundamental, no significa que vamos a aprender el 100% de estos dos tipos de análisis. No, ¿por qué? Porque simplemente es difícil. O sea, cuando nosotros hablamos del análisis técnico y que solamente hablamos del análisis chartismo, hay muchas teorías y muchos tipos de análisis que nosotros vamos a poder encontrar solamente en el chartismo, que van a ser parte del análisis técnico, que va a ser esa parte del estudio. Aquí lo que nosotros nos referimos es de los conocimientos tanto básicos, digamos los iniciales, así como los diferentes temas que nos van a permitir tener una formación y un criterio para empezar a tomar una decisión o con base a nuestros análisis. Entonces, por eso es muy importante que nosotros siempre en ese proceso de estudio lo o digamos que lo profundicemos de una manera tan significativa que incluso lo podamos trasladar, sí, se puede llegar a hacer desde el punto de vista de no, de la experiencia y desde el punto de vista del objetivo. ¿Por qué? Porque en sí nosotros no vamos a dejar de estudiar, nosotros no vamos a dejar de aprender en el mundo del trading, porque así como van saliendo activos cada rato, pueden llegar a salir también diferentes instrumentos técnicos, pueden llegar a salir diferentes otros tipos de análisis, entonces significa que el estudio siempre va a ser algo progresivo. Entonces aquí nosotros tenemos que ser sinceros en ello, pero lo que sí nos dimos cuenta por parte del distrito financiero es que cuando la gente aprende, cuando la gente sabe que es un análisis técnico, sabe que es análisis fundamental, entiende la profundidad de los dos tipos de análisis, saben lo que se van a poder encontrar en los diferentes activos, van a poder tener una mejor experiencia inicial en el mundo del trading, sobre todo operando a través de una cuenta real. Ya luego, igualmente no se preocupen que cada de esto vamos a ver un ejemplo, digamos cómo nosotros vamos a empezar a arrancar con estos temas. Luego de la parte o de esa primera etapa del estudio, vamos a pasar a la segunda etapa que va a ser la experiencia. Esta parte de la experiencia, la verdad, me parece algo mucho, en algunos casos, más importante que el estudio. Obviamente no significa que vamos a pasar derecho a la experiencia. No, el estudio siempre va a ser incondicional. O sea, no vamos a poder dejar de estudiar con respecto al mundo de los mercados de capitales, al mundo del trading, pero la experiencia, sin duda alguna, también va a ser un elemento muy importante. ¿Y esto por qué se debe? Porque nosotros podemos saber mucha teoría, nosotros podemos saber todas las bases que están detrás del análisis técnico, del análisis fundamental. No sé, les voy a colocar un ejemplo. Alguien que domina todos los patrones de velas japonesas habidos y por haber, y digamos que es tan experto en este tema, pero al momento en que empieza a operar en su cuenta real, al momento en que se piensa a enfrentar realmente y que de cierta manera se va a enfrentar solo a los mercados, porque esa es la realidad, cuando nosotros vemos un clic, estamos nosotros solo con el mercado y ahí en ese momento es cuando se va a generar esa experiencia o realmente ese primer acercamiento a nuestro, bueno, al mercado en tiempo real, a los retos que trae normalmente y diariamente el mercado. Entonces, claro, eso va a ser algo muy vital y muy fundamental para cualquier operador en los mercados financieros. Entonces, claro, aquí ya es cuando nosotros vamos a empezarnos a conocer a nosotros mismos, que es cuando nosotros hablamos de la psicología del trading, también es cuando nosotros nos vamos a dar cuenta que la administración y gestión del dinero nos va a permitir empezar a cumplir objetivos de beneficios o rendimientos
Pocas palabras, obtener utilidades en el corto plazo, es decir, incluso estamos hablando de obtener beneficios diarios, semanales y mensuales que me permitan alcanzar esos objetivos que quiero o que determino a través de mi operativa o de mi sistema. Entonces ya aquí estamos hablando de gestión de riesgo, ya estamos hablando también de psicología y luego de esta segunda etapa que la verdad nosotros el distrito financiero la verdad no la podemos determinar en una línea de tiempo porque la experiencia cada persona la va aprendiendo de una manera diferente que otra. Igualmente los retos en los mercados van a ser completamente diferentes diariamente en los diferentes tipos de mercado, pero luego de que nosotros ya tenemos esa experiencia vamos a poder llegar a ese objetivo que es tener un sistema de trading o más que estamos hablando de un sistema de trading, a lo que me refiero es llegar a tener un sistema eficiente. Si nosotros llegamos a tener una buena construcción a través del estudio y la experiencia, vamos a poder llegar a ese sistema mucho más fácil y mucho más relevante. Claro, aquí tal vez muchos de ustedes deben estar pensando, pero es que el sistema de trading se puede empezar incluso a determinar durante la etapa de estudio o durante la etapa de estudio y la experiencia. O sea, no están en, digamos que, en error con este punto porque, claro, un sistema de trading nosotros lo vamos a empezar a construir a través de lo que vamos aprendiendo. Pero la realidad es que para llegar a ese sistema de trading eficiente o rentable, nosotros vamos a tener que construir de acuerdo a lo que nosotros aprendemos y adicionalmente de acuerdo a lo que nosotros estamos observando y los resultados que nos está brindando el mercado financiero. A esto simplemente les voy a colocar un ejemplo. Yo creo que muchos de ustedes cuando colocan estrategia de, o vamos a colocar como estrategia inicial de bandas de Bollinger y RSI. Yo creo que esa es como la estrategia más tradicional que nosotros vamos a poder encontrar en el mundo del trading, pero una cosa es que nosotros decimos, listo, en el estudio aprendí la estrategia, ¿cierto? Pero eso no significa que voy a casarme con esa estrategia y solamente hasta que sepa manejar la psicología del trading y el money management vaya a tener un sistema, ¿no? Ustedes pueden ir construyendo su sistema a través desde el punto de vista inicial de que ya tienen la estrategia, bandas de Bollinger más RSI. Pero la gran diferencia es que cuando ustedes pasen a la experiencia, ustedes van a saber si esta combinación realmente funciona para ustedes o no funciona. Puede que para algunos de ustedes digan, no, definitivamente las bandas de Bollinger a 20 periodos, el RSI a 14 periodos y una gestión del riesgo donde me determine que voy a perder un 2% de mi cuenta por cada trade, y que adicionalmente voy a cerrar o voy a tener un take profit alrededor que tenga un beneficio del 4% de mi cuenta por cada trade, ustedes pueden determinar esto sin ningún problema. Pero a través de la experiencia ustedes se van a dar cuenta si realmente esos 20 periodos o esos 14 periodos, una gestión del 2% en el stop loss y un 4% del take profit les va a funcionar. Puede que algunos de ustedes digan como, oiga, eso está muy chévere y todo, pero ¿qué pasa si yo dejo las bandas de Bollinger en 24 periodos y disminuyo el RSI a 10 periodos? Puede que para algunos de ustedes esta experiencia sea mucho mejor, pero ustedes, o bueno, esta combinación vaya a ser mucho mejor, pero ustedes cómo se van a dar cuenta de eso? Va a ser a través de la experiencia. Por eso es muy importante que nosotros empecemos con el estudio, por supuesto, pero que a través de la experiencia lo que vamos a hacer es que vamos a ajustar todos esos elementos que vamos a encontrar en nuestros sistemas de trading. Por eso es que el sistema de trading nosotros lo vamos a empezar a formar a través del estudio, pero a medida en que vamos a pasando con la experiencia, vamos a aprender a conocernos a nosotros mismos, vamos a mirar si la gestión inicial funciona o no funciona y ya nuestro sistema de trading lo que vamos a tener son los objetivos completamente claros. ¿Por qué? Porque un sistema de trading con un objetivo establecido me tiene que determinar unos rendimientos de la estrategia. Vamos a colocar un ejemplo. Bandas de Bollinger con RSI. Sigamos con nuestro ejemplo. Nos está diciendo que nos está dejando una rentabilidad del 81% de 200, del 81%, donde 200 posiciones que yo estoy colocando, tengo alrededor de 19 posiciones negativas, pero el resto las tengo positivas. Más o menos, digamos, esto es un ejemplo que les quiero mencionar en estos momentos. Pero claro, ¿qué significa esto? Que lo que ustedes van a determinar a través del sistema de trading objetivo es que ustedes van a tener esa estrategia rentable. Pero claro, para poder encontrar una rentabilidad tan hermosa como la que estamos viendo, tenemos que hacer diferentes pruebas, tenemos que saber si realmente la estrategia funciona o no funciona, tenemos que saber si los indicadores que nosotros implementamos o que aprendimos en la parte del estudio realmente funcionan con ese tipo de activo, con ese tipo de mercado, en esa hora en específico, con esos tipos de trade, con ese apalancamiento, con ese tamaño de la posición. Mejor dicho, aquí lo que les estoy diciendo es que hay mucha información de ahí para atrás, pero lo importante es que ustedes a través de
todo ese proceso, van a poder llegar a ese objetivo sin ningún problema. Pero para poder llegar a ese sistema de trading, van a tener que pasar a través del estudio, a través de la experiencia y por supuesto que van a poder llegar a ese objetivo sin ningún problema. Esto está probado, esto está investigado. No les voy a decir que ustedes van a, que por parte del distrito financiero o por parte de Equity, bueno, sobre todo por parte del distrito financiero, que somos más academia, Equity es efectivamente el broker que nos brinda toda esta información igualmente para hacer una pausa. Equity es un broker institucional que también ofrece sus servicios como intermediario a diferentes traders retail que tiene regulación en Dubái, tiene regulación en el Reino Unido, tiene una regulación en Jordania, cuenta con un apalancamiento máximo de 1.500 y, bueno, máximo, y que adicionalmente lo que me gusta mucho del broker es que tiene una asistencia, la verdad, bastante ejemplar por parte de las diferentes personas que igualmente están en habla hispana, les pueden brindar soportes, así como la eficiencia que tiene la verdad la plataforma de MetaTrader 4 o incluso la WebTrader propia por parte del broker, claro, son muy buenas. Igualmente, no se preocupen que más por parte de información del broker les va a estar enviando información con respecto a los activos que tienen en Forex, en índices, en commodities, en acciones, o sea, solamente en acciones, tienen acciones en Estados Unidos, tienen acciones en el Reino Unido, tienen muchas acciones aquí latinoamericanas, de hecho que les va a funcionar bastante y que les va también a, como a brindar una experiencia mucho mejor por un portafolio diversificado. Pero bueno, todos estos beneficios que yo les estoy diciendo por parte del broker, ustedes los van a ir aprendiendo a través de la experiencia. O sea, la experiencia y el estudio, esa combinación de esos dos elementos va a ser, la verdad, su mejor aliado cuando estamos hablando por parte del mundo del trading, pero, o bueno, en los mercados de capitales, pero ¿qué es lo que nosotros sí o sí tenemos que respetar? Es digamos que la secuencia de las etapas y nosotros el distrito financiero nos dimos cuenta de ello. Si nosotros tenemos un estudio adecuado y luego de ello pasamos a una experiencia donde nosotros vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido y vamos a empezar a construir paso a paso las bases de nuestro sistema de trading. Cuando ya lo probemos a través del backtesting, vamos a tener los objetivos mucho más claros y ahí es cuando nosotros vamos a poder empezar a encontrar muchos mayores niveles de, digamos, de eficiencia o de rendimientos. Claro, ¿por qué les estoy diciendo que también es este proceso? Porque normalmente cuando nosotros tenemos un sistema de trading o una estrategia específica, no solamente es para aplicarla en el mismo activo siempre, no. Un sistema de trading eficiente lo que me va a permitir es replicar esa estrategia, tal vez con un conjunto de ajustes en diferentes activos. Aquí la idea es que ustedes no encuentren solamente una estrategia que les diga, hagan dos operaciones o hagan una operación vamos a probar un ejemplo, en el euro dólar porque hay un rompimiento de punto pivot con vela Heikin-Ashi. No, sino que el sistema lo que les está diciendo es que su estrategia de Heikin-Ashi con punto pivot funciona también en el mercado euro-dólar, que lo pueden aplicar en dólar con respecto al yen japonés, lo pueden aplicar en la libra con respecto al euro, lo pueden aplicar en diferentes instrumentos, en diferentes activos, porque ahí van a pasar de tener dos posiciones a tener 4, 5, 6, que debido a la estrategia que ustedes montaron y a los fundamentos que ya se conocen de la mano, van a poderlos monitorear de una manera más sencilla. ¿Y qué significa eso? Que si ustedes antes estaban teniendo un beneficio de $20 por posición diaria, ustedes pueden llegar a aumentar esos rendimientos. Claro, aquí les estoy diciendo que si ustedes tienen 4 operaciones y cada de esas operaciones les deja $20, van a tener 80, casi $100 al día. Por supuesto, eso es muy maravilloso. Pero aquí entra mucho la disciplina, entra mucho la paciencia y que adicionalmente es este proceso. Este proceso no es fácil. Normalmente, cuando hablamos del mundo del trading, según diferentes aspectos psicológicos, incluso diferentes expertos, estamos hablando de Morphing y de muchos otros, ellos simplemente hacen ese comparativo que la verdad me parece un ejemplo muy, la verdad, muy sencillo. Para aprender a tocar guitarra hay que dedicar alrededor de 100 horas. Para aprender a tocar violín hay que dedicar alrededor entre 5.000 a 6.000 horas. Para aprender a hacer trading hay que dedicar más de 10.000 horas para aprenderlo. Porque una cosa es que nosotros amamos en el proceso de aprender la guitarra y luego tocamos la guitarra sin ningún problema. Lo mismo pasa con el trading. Primero tenemos que pasar por todo un proceso constructivo, académico, de estudio. Si estamos hablando desde un punto de vista investigativo, sí, nosotros tenemos que investigar un activo en un mercado con una estrategia específica. Estamos hablando de un aspecto investigativo, pero cuando nosotros llegamos a ese objetivo, cuando es un sistema probado, y que adicionalmente va a ser eficiente, lo vamos a empezar a replicar y vamos a tener mayores resultados. Incluso después de tener un sistema de trading eficiente, podemos incluso pasar un objetivo o bueno, a otra etapa, a otro ciclo, que ya son los procesos automáticos o
efectivamente este auto-trading, que en sí el auto-trading estamos hablando de bots, de robots que nosotros construimos, pero en sí un bot o un robot es una estrategia. Entonces, si nosotros ya tenemos un sistema que me dice la estrategia, nosotros podemos llegar a hacer una inversión para construir nuestra propia estrategia o automatizarla para empezar a replicar en otros activos. Ya los backtesting no van a pasar de 200 entradas manuales, sino que va a ser automático a través de la herramienta de MetaTrader y que simplemente lo vamos a ejecutar como si fuera un expert advisor o un indicador. Entonces, claro, ya el diferencial es completamente abismal y que adicionalmente es lo que a nosotros nos interesa al final, que ya nuestra propia operativa empieza a generar sus propios rendimientos. Pero claro, esto es un proceso, esto no es fácil y para llegar a ese punto tenemos que tener trabajo, tenemos que tener esfuerzo y tenemos que tener empeño. Entonces, claro, ustedes deben estar pensando también, entonces, ¿cómo vamos a empezar esta etapa? Usted dice, listo, Raúl, yo estoy, me gusta, me suena bastante esto el mundo del trading, me gusta estas 3 etapas que usted me está determinando, pero entonces, ¿cómo vamos a empezar? Simplemente, si ustedes desean tomar, digamos que diferentes cursos de academia, lo pueden hacer sin ningún problema. Nosotros en el Distrito Financiero, como les dije, somos expertos en este tema. Pero en el caso en que ustedes dicen, quiero empezar a hablarlo un poco a poco, quiero tal vez entrar en profundidad, quiero que sigan simplemente esta secuencia. Empiecen a estudiar análisis técnico. Cuando nosotros hablamos del análisis técnico, vamos a tener en cuenta que en sí es la información que nos está marcando los precios en el mercado y que en el análisis técnico nosotros vamos a empezar a tener en cuenta que existen digamos que dos ramas del análisis técnico, en el cual vamos a tener el análisis chartista, que me está hablando con respecto a la formación de los precios, y el análisis cuantitativo, que es en sí el tema de los indicadores. Entonces, estos 2 puntos yo ya los tengo en claro y los voy a poder empezar a ejecutar sin ningún problema. ¿Listo? Digamos que hasta ahí no hay ningún problema. Y luego vamos a tener el análisis fundamental, que ya no es el estudio de los precios, porque claro, el análisis técnico es el estudio de los precios en los activos, las formaciones, los patrones, lo que me dicen los indicadores, pero en el fundamental ya me dice, ya esos aspectos de los precios no me interesa porque aquí vamos a estudiar los activos de mayor profundidad. Aquí es cuando estamos hablando de cómo está institucionalmente, cómo está macroeconómicamente, microeconómicamente, cómo está el activo financieramente, cómo se está comportando la política, la coyuntura, el entorno social, el sistema internacional, la red internacional. Entonces, claro, ahí es cuando nosotros empezamos a tener en cuenta noticias, publicaciones, calendario económico. Ya digamos que esto es otro tipo de análisis. Entonces, ustedes pueden empezar con el análisis técnico en general, se pueden ir por las ramas para empezarlas a profundizar poco a poco, luego pueden ir por parte del análisis fundamental. En el análisis técnico, ustedes simplemente, que es el proceso, se podría decir, más importante, porque es con lo que todo trader arranca, va a ser el tema de los gráficos, de las tendencias, de los indicadores y los osciladores y de la teoría de Dow. Entonces, este puede llegar a ser como un proceso inicial. Claro, nosotros por parte del Distrito Financiero ya tenemos distribuido, digamos que todos esos temas de la mejor manera para que cualquier trader o persona que no tenga formaciones financieras o económicas o que tenga un título pueda aprender más del mundo del trading. Y eso también es como algo que quiero desmentirles. Ustedes no necesitan ser financieros, no necesitan ser contadores, no necesitan ser economistas para aprender y hacer trading como un trader profesional. Créanme que no lo necesitan. De hecho, hay muchos psicólogos que son buenos traders y son psicólogos. O sea, que un psicólogo, la verdad, en este punto, digamos que no tiene un fuerte acercamiento por parte de la economía, de los mercados, del trading, pero debido a su manejo emocional tan fuerte, la verdad se consideran como los mejores traders que pueden encontrarse en los mercados. Entonces, incluso, o sea, por eso te lo estoy diciendo, un psicólogo, pero pueden existir muchas personas. Yo conozco muchos ejemplos de personas que simplemente con, digamos que con los estudios más básicos han emprendido y han tenido una buena experiencia en el mundo del trading. Así que, digamos que en este punto que hay una limitación, no, no la hay, pero como todo. Si nosotros queremos saber a manejar, tenemos que aprender todo lo del carro y tenemos que saber cómo manejar en la vía. Lo mismo por parte pasa por el mundo del trading. Si nosotros queremos tener una buena experiencia en los mercados, tenemos que saber bien el análisis técnico, tenemos que saber bien qué son los gráficos, las tendencias, los indicadores, la teoría de Dow. Tengo que también entender qué son las tendencias, qué es una tendencia alcista, bajista, lateral, y no solamente esos aspectos, sino que muchos otros, así como entender los diferentes tipos de gráfico, en este caso las velas japonesas, y eso me va a permitir pues, efectivamente tener una buena experiencia en los mercados financieros. Entonces aquí la idea es que todos nosotros empecemos con este punto. Entonces ya saben, gráficos, tendencia, les recomiendo que estudien mucho la teoría de Down, funciona bastante bien, y luego van efectivamente con el análisis, bueno, con los indicadores técnicos. Buena combinación que les va a funcionar bastante para aprender más del análisis técnico. O sea, aquí solo estamos hablando digamos, del análisis técnico,
Los indicadores técnicos es algo muy importante y muy común por parte de los traders porque es lo que nosotros utilizamos día a día. Digamos que cuando nosotros ya dominamos todo lo que es el análisis técnico desde el punto de vista del chartismo, de la teoría de Down, de los diferentes tipos de indicadores técnicos, bueno, diferentes gráficos, vamos a poder pasar con los indicadores técnicos, porque claro, ya los indicadores técnicos nos van a dar mucha más información que nosotros no vamos a ver en los gráficos, porque es tomar los precios y materializarlos en diferentes indicadores que nos van a dar información con respecto a un activo en específico. Entonces, esto puede llegar a ser una gran ventaja que adicionalmente nos puede dar una buena experiencia por parte de los mercados financieros. Ya con esto, ustedes van a poder manejar todo esto del gráfico sin ningún problema. Adicionalmente, esto va a ser un proceso que ustedes van a ir aprendiendo, van a ir conociendo poco a poco, pero ya cuando ustedes conozcan todo lo que es análisis técnico, todo lo que les brinda los gráficos, los indicadores, ustedes van a poder tener una buena experiencia que adicionalmente todo lo que ustedes están viendo puede llegar a ser un poco aterrador al inicio, pero créanme que todo esto que ustedes están viendo en estos momentos, que ven 61, 50, 38.2, esto se conoce como efectivamente la tendencia Fibonacci, o pues efectivamente es un tipo de indicador de Fibonacci, que luego van a empezar a mirar medias móviles, que cada uno de los indicadores, el indicador del RBI, es el índice del vigor relativo. Ese índice lo que nos está diciendo es fuerza y los posibles cambios en la tendencia. Entonces, claro, cuando ustedes interpreten todo esto, o sea, créanme que solamente con el análisis técnico, mirando todo eso, ustedes van a entender todo esto. O sea, mejor dicho, por más cargado que esté el gráfico, ustedes lo van a interpretar de la mejor manera y va a ser bastante sencillo. No se tienen que preocupar que esto va a ser un gran reto, no. Créanme, esto simplemente es como su vehículo. Ustedes van aprendiendo cada parte de las diferentes plataformas, digamos, sobre todo de MetaTrader. MetaTrader es la herramienta más utilizada por parte de los traders a nivel mundial. Es la herramienta más profesional con mayores posibilidades de hacer análisis técnico. Entonces, digamos que hay que ser sinceros en ese punto. Entonces, poco a poco que ustedes vayan dominando el MetaTrader 4 y vayan aprendiendo cada vez más de los gráficos, ustedes van a empezar a construir sus propios análisis sin ningún problema. Igualmente, no se preocupen que al final les voy a bajar la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker Equity. Ella les va a brindar todo lo que necesitan saber y pues y adicionalmente sé que ella les va a brindar una cuenta de práctica de 60 días completamente gratuita para que ustedes le saquen el potencial a la plataforma de MetaTrader 4. Entonces, listo. Digamos que, bueno, por parte, ese era el punto del análisis técnico. Luego, cuando nosotros pasamos ya al análisis fundamental, el análisis se puede llegar a complicar un poco, no tanto para realizarlo, sino que es como la metodología del estudio. ¿Por qué? Porque claro, como el análisis fundamental se basa en aspectos económicos, financieros, cuantitativos externos, son muchos temas. O sea, estamos hablando desde ciclos económicos, estamos hablando de los mercados teniendo en cuenta los activos en específico, entonces cómo se comportan los commodities, también de los estados financieros, si nosotros queremos invertir en una acción, hablemos de caso Apple, wow, apenas cambió la diapositiva, qué pena con ustedes. Entonces, si nosotros queremos invertir en Apple, nosotros decimos, no, yo quiero invertir en esa gran compañía y nosotros de un momento a otro vemos que se presenta la publicación de los estados financieros y nosotros no entendemos cómo se está comportando la empresa económicamente o macroeconómicamente, cómo se está comportando con respecto a sus estados financieros, pues claro, va a ser difícil saber si es la mejor o si no es la mejor momento para tomar posición. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que hacer es mirar, aprender con respecto, dependiendo del enfoque que nosotros queramos, igualmente si podemos aprender un poco de todo sería mucho más que suficiente y ahí nosotros vamos a poderle sacar provecho al análisis fundamental porque una de las grandes ventajas del análisis fundamental es que nos van a funcionar para hacer inversiones en el largo plazo. ¿Pero por qué? Porque nos va a ayudar a interpretar los activos de una mejor manera. Entonces, ya saben, análisis técnico gráfico, análisis fundamental, noticias, economía, calendario económico, pero claro, viene la interpretación de todos estos datos, entonces por eso es que cuando hablamos desde el punto de vista o desde la teoría de la academia del trading, normalmente un trader puede llegar a tener una formación alrededor de un año, desde aspectos técnicos, así como aspectos fundamentales y de gestión de riesgo. Digamos que eso es lo que se pueden llegar a tardar más o menos para aprender muy bien, digamos que tener las bases mucho más sólidas, más fuertes de tanto el análisis técnico como por parte del análisis fundamental. Y que adicionalmente, cuando ustedes dominen el análisis fundamental, pueden llegar a aclarar si están tomando una mala decisión de inversión, pueden tener en cuenta los factores externos y adicionalmente pueden ver de una manera mucho más profunda
el comportamiento de los activos. Entonces, ya saben, tienen análisis técnico, tienen análisis fundamental, van a empezar a construir sus propias estrategias, sus propios sistemas de trading. ¿Y por qué? Porque una estrategia no solamente va a ser la señal que les brinde el indicador, no solamente va a ser como rompimiento en banda superior de Bollinger y niveles de sobrecompra de sobreventa de RSI, no. Hacer una estrategia es encontrar las señales de entrada, mirar, confirmar la señal de entrada, determinar nivel de pérdida de ganancia, determinar la señal de salida, tomar los beneficios o cerrar efectivamente en pérdidas. Adicionalmente, mirar los resultados de por qué se presentó ese resultado de nuestra operación, porque no solamente es decir, gané $30 por mi trade o por mi operación, no, súper genial, pero porque gané los 30 trades. O sea, se cumplió el paradigma o el análisis que había determinado o realmente se presentó algún otro factor que no analicé. Entonces, claro, es estudiar y digamos que tomarle la seriedad en ese punto. Pero cuando ustedes hacen esto, créanme que va a ser mucho más fácil entender los mercados de manera general y que adicionalmente se van a comportar de una manera tan eficiente que ustedes simplemente van a tener una muy buena experiencia en los mercados. Entonces, claro, significa que ustedes van a poder empezar a pasar datos, es decir, van a empezar a hacer análisis más. Ok, perfecto. Ya logré nuevamente restablecer la comunicación. Me disculpo nuevamente con ustedes, la verdad. O sea, GoToWebinar ha presentado unos inconvenientes técnicos, pero bueno, volví a alcanzar a ingresar nuevamente sin ningún problema. La verdad, me disculpo por la falla técnica, pero bueno, sigamos entonces hablando un poco más de, bueno, estamos hablando de análisis técnico, análisis fundamental, cómo vamos a empezar a aprender o a empezar a, digamos, a tener esta formación. Ahora, otro punto muy importante
y que ya hace parte de la experiencia, y es la psicología. Normalmente, desde el punto de vista de la academia, yo les podría decir que la psicología es algo que nosotros debemos empezar a aprender incluso desde el punto de vista del estudio, es decir, desde nuestros primeros pasos en el mundo del trading, o desde incluso, pues sí, desde el estudio, desde el conocimiento, desde que empezamos a hablar con respecto al análisis técnico a los diferentes tipos de mercado. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es digamos que es la realidad. En sí, la psicología estudia la influencia que nosotros vamos a llegar a tener en nuestra operativa, pero la verdad es que nosotros vamos a tener ese primer acercamiento a la cuenta real y es cuando nosotros vamos a tener ese acercamiento a la psicología, a cómo nosotros nos vamos a conocer de una mejor manera. No les voy a mentir, no es fácil cuando nosotros hablamos de la operativa en una cuenta real y empezar a pensar en nuestras emociones, cómo nos va bien, y cómo reaccionamos cuando nos va bien, cómo reaccionamos cuando nos va mal, pero la verdad es una tarea que a todos los traders nos va a tener que llegar tarde o temprano. Es algo que nosotros no podemos evitar, pero cuando les estamos hablando o cuando hablo de la psicología, la verdad, desde el punto de vista de la academia también funciona bastante. O sea, cuando la academia a uno le enseña y adicionalmente cuando nosotros empezamos a explicarles que existen ciertos mandamientos, existen ciertas emociones que nosotros vamos a empezar a tener que registrar y empezarnos a tener que conocer, digamos que es un poco más fácil. Pero al final la decisión complicada en la psicología es nosotros aceptarnos como somos a través de la operativa. ¿Por qué? Porque a través de la psicología nosotros a veces vamos a conocernos, vamos a conocer si realmente nosotros estamos dejando que nuestros análisis se ejecuten, que nuestras posiciones se ejecuten y que adicionalmente estamos gestionando el riesgo y, es decir, estamos limitando pérdidas y estamos obteniendo mayores beneficios. Puede que algunos de ustedes o muchos empiecen en una primera instancia asegurando como, pero pues, o sea, si estamos ganando, no hay necesidad de ponernos triste o cómo puede llegar a afectar la psicología o que simplemente es algo que nosotros llegará el momento que lo tendremos que trabajar y lo vamos a trabajar sencillo. La realidad no es así. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de la psicología, simplemente cuando hacemos un trade en nuestra cuenta real, ya estamos pendientes si realmente va a tocar beneficios, si realmente vamos a tener una pérdida mayor. Y eso lo que nos va a llevar es a cambiar nuestro comportamiento, es decir, vamos a empezar a aumentar el stop loss o porque nos da miedo que efectivamente se estopee la operación muy rápido, que no queremos que se llegue a ejecutar el take profit porque claro, nos da miedo que los beneficios que tomemos pues simplemente los tomemos y ya y no, digamos que no sigamos con la tendencia en los activos. Aquí ya podemos encontrar diferentes emociones como es el tema de la avaricia, la codicia, también el tema de la ira. De hecho, la ira es uno de las emociones que nosotros más nos vamos a encontrar. No significa que ustedes se van a volver furiosos o digamos que se van a volver iracundos, no, pero al momento en que ustedes estén experimentando la operativa que efectivamente la posición esté en contra de su análisis, pueden llegar a despertar pues efectivamente ese tipo de emociones que van a querer ir en contra del mercado y ahí van a poder encontrar muchos debates que todos los traders nos encontramos día a día, como tener la razón o ser rentables, digamos que eso es un punto, eso es un debate que siempre vamos a experimentar, la verdad no les voy a mentir, como van a llegar a tener muchas posiciones positivas, que espero que todos ustedes estén llenos de trades positivos, pero también la verdad es que van a tener un trade negativo. Tener un trade en pérdida no es malo, porque de hecho es un primer acercamiento que nosotros vamos a tener. Lo importante es que nosotros aceptemos ese acercamiento, es decir, que nosotros aceptemos ese error. Si nosotros sabemos que efectivamente se llegó a ejecutar un stop loss, pues nosotros debemos investigar por qué efectivamente cerramos la posición en pérdida. Pero cuando nosotros vemos que se cierra la posición en pérdida, pero nosotros aseguramos que nuestro análisis estuvo bien, pero el mercado estuvo mal, ahí ya estamos cometiendo un error. Entonces, claro, la psicología en el trading nos va a ayudar en ello. Adicionalmente, la psicología nos va a permitir saber si nosotros somos adversos al riesgo. Entonces, claro, si nosotros somos traders que tenemos una fuerte adversión, tenemos que empezar a soltar un poco, efectivamente, digamos que la posibilidad de la pérdida y empezar a aumentar nuestro nivel de riesgo para obtener rentabilidades mayores y, obviamente, eliminar ese sentimiento negativo cuando tenemos una adversión ya muy marcada. O incluso, caso contrario, cuando tenemos un apetito al riesgo voraz que efectivamente queremos quemar toda nuestra cuenta en un trade porque queremos quintuplicar toda nuestra cuenta en una operación. No, la realidad es que también va a ser algo muy negativo y nosotros tenemos que a través de la psicología saber, reconocer y pues tener una mejor experiencia en los mercados financieros. Es como, entonces es como un punto bastante importante que vamos a tener en cuenta. Entonces es un elemento, la verdad, bastante fuerte,
pero no significa que no, digamos que no podamos trabajar. O sea, simplemente a través de la experiencia, a través de conocernos a nosotros mismos y por supuesto que la academia nos va a ayudar mucho. Nosotros en el Instituto Financiero, la verdad, nos enfocamos en la psicología bastante, sobre todo que siempre va a ser un tema avanzado. Porque claro, si nosotros no entendemos qué es un trade o no sabemos qué es un PIP, muy difícil no vamos a empezar a conocer emocionalmente desde el punto de vista del trading. Entonces, es algo que nosotros vamos a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, para que no se les olviden, pero la psicología hay que estudiar. Bueno, eso ya es prácticamente lo que les estaba mencionando, qué es lo que pasa si tenemos una emoción positiva, qué es lo que pasa si llegamos a tener una emoción negativa, pero que adicionalmente, cuando nosotros tenemos una buena psicología, un buen control emocional, lo que vamos a dejar es que nuestro análisis o nuestra posición mantenga su dirección. Y eso es lo importante cuando estamos hablando desde un punto de vista del trading. Si nosotros dejamos que mantenga nuestra dirección, vamos a tener una mejor experiencia por parte de los mercados financieros. Entonces, sin duda alguna, la psicología del trading es un punto muy importante. Ahora, vamos con la gestión del dinero, que es el famoso money management o la gestión del capital, que en sí aquí lo que a nosotros nos importa es cómo nosotros vamos a empezar a tomar todos nuestros, no ingresos, sino todos los recursos y cómo los vamos a empezar a distribuir de una manera eficiente con la finalidad de optimizar nuestros rendimientos y que adicionalmente aquí lo que nosotros queremos o vamos a hacer desde un aspecto profesional es empezarlo a gestionar de una manera estricta. ¿Por qué esto es importante? Porque al final el money management o la gestión del dinero lo que me va a permitir a mí es dar o determinar las reglas de juego. Y las reglas de juego en un sistema eficiente se tienen que respetar al 100%. ¿Qué respetar al 100%? Que de acuerdo a las condiciones que nosotros establezamos con respecto al tamaño de las operaciones, con respecto al stop loss, con respecto al take profit, con respecto a la gestión del riesgo, es decir, la posibilidad de la máxima pérdida diaria, semanal, mensual, ahí es donde nosotros vamos a tener pues efectivamente esas condiciones que la verdad, y se los digo de manera personal, nos va a permitir tener una experiencia mucho más profesional y que adicionalmente nos va a permitir ver lo que todos los traders queremos. ¿Qué es lo que nosotros todos los traders queremos? Ser rentables. O sea, aquí no les voy a mentir, ustedes pueden llegar a tener solamente $50 en su cuenta y pueden llegar a tener $4,000 en su cuenta al final del mes. Se los aseguro. ¿Por qué? Porque lo he visto, pero no les voy a decir que se los voy a prometer y que ustedes van a llegar a hacer eso. No, no se los voy a prometer. ¿Por qué? Porque todo depende del trader. ¿Listo? Pero créanme, conozco muchos casos, tanto así, tan bello como el que les acabo de contar, así como gente que incluso llegó a inyectar alrededor de, digamos, unos flujos bastante altos y debido a que no conocían qué era el money management, la gestión del dinero, la psicología, el análisis técnico, el análisis fundamental, la verdad, perdieron grandes cantidades de dinero en muy corto plazo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este tema de la gestión del dinero. Entonces, claro, aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a empezar a encontrar? Ustedes van a poder encontrar muchas reglas, pero aquí en este momento les estoy mostrando como la primera parte de la gestión del dinero o del famoso money management. Entonces, primeras reglas de juego, no vamos a arriesgar entre el 2 al 10% de nuestro capital solamente con una posición. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros decimos, estoy dispuesto a operar y quiero arriesgar alrededor del 10% del capital, vamos a decir, bueno, va a arriesgar el 10% de mi capital, pero que sea un riesgo mensual. Entonces, claro, ¿qué significa eso? Que si estamos hablando de un 10% mensual, semanal estaríamos hablando de un 2,5% de pérdida máxima. Entonces, claro, si ya lo limitamos diariamente, estaremos hablando de un 0,5% de pérdida diaria, máxima pérdida diaria. Entonces, claro, así es como ustedes van a empezar a determinar esas reglas de juego. Adicionalmente, también la idea es que ustedes no inviertan todo completamente su capital, es decir, que ustedes dicen, tengo disponibles $10,000 para empezar a invertir, no, solamente tomemos $5,000 o invirtámoslos, incluso hay algunos expertos que recomiendan que solamente tomemos el 30% del capital, pero ¿por qué? Porque lo importante no es simplemente colocar altas inyecciones de liquidez o de dinero porque eso no me va a garantizar rentabilidad, lo que me va a garantizar rentabilidad es una operativa eficiente y esa operativa eficiente la puedo tener tanto con $3,000, que pena con ustedes, como $5,000 o $10,000, lo importante es que nosotros sepamos tomar nuestras posiciones y sepamos volver a invertir efectivamente nuestros recursos.
Adicionalmente, determinar el objetivo con respecto a la ganancia. Es decir, si nosotros estamos dispuestos a perder el 10% de nuestra cuenta al mes, lo mínimo que nosotros vamos a estar dispuestos a ganar va a ser el mismo 10%. Siempre vamos a tratar de mantener el ratio 1-1. Si estoy dispuesto a perder el 10% de mi cuenta, es porque estoy dispuesto a ganar mínimo el 10% de mi cuenta, porque estoy dispuesto a ganar el 15%, el 20%, y si lo logran el 100%, espero que así sea. Entonces, mucho cuidado con respecto a ello, ¿listo? Determinar el nivel de stop loss y el nivel de take profit es muy importante. Considero que es como además de la psicología, es la regla vital porque nos va a limitar nuestras pérdidas y nos va a empezar a determinar ganancias. Lo que les estoy diciendo es que ustedes, digamos, algunos de ustedes pueden estar pensando, no, pero si en el caso que yo tengo una tendencia alcista y veo que tengo una posición de $50 y mi take profit me diga que lo tengo que cerrar en su momento sabiendo que la tendencia va a seguir, claro, ustedes me pueden decir como yo no quiero que eso se detenga. No les estoy diciendo que ustedes van a limitar ahí sus ganancias. No, pero lo que les estoy diciendo es que dejen que tomen el beneficio y hay diferentes tipos de órdenes que se conocen como las órdenes pendientes. Ustedes pueden llegar a colocar un buy stop o un sell stop. Entonces, digamos aquí ustedes pueden decir, no, quiero colocar un buy stop, cosa que al momento en que el nivel de precio llega a ese punto, se me cierre la orden que me deje con $50 de beneficio, pero que nuevamente se abra otra posición, es decir, que se abra otra posición en largo que me mantenga esa tendencia. Eso es lo importante. Esto es una manera de gestión del riesgo, gestión del dinero. Ustedes están aplicando Money Management y adicionalmente están siendo rentables. Dios mío, es la combinación que todo trader le gustaría tener. Y que adicionalmente ustedes pueden llegar a tener un stop loss y un take profit de acuerdo al porcentaje de la cuenta, de acuerdo al balance o margen o de acuerdo a los dólares o pips. Ustedes lo pueden determinar. En sí, MetaTrader 4 les va a permitir muchas maneras que ustedes van a poder realizar estos cálculos sin ningún problema. Y finalmente tenemos como este punto final, porque nosotros decimos, listo, Raúl, ya pasamos por nuestra etapa de estudio, pasamos por nuestra etapa de experiencia, ¿ahora qué? Ahora lo que queda es, ustedes van a tener toda la información que acaban de retener a través de la experiencia con sus conocimientos y empezar a determinar los principios básicos de un sistema de trading. ¿Cuáles son los principios básicos? Que ustedes a través de los resultados del backtesting, es decir, de la prueba de la estrategia, van a poder determinar no, efectivamente los días que a mí me genera mayores rentabilidades son los miércoles, los jueves, los miércoles y los jueves, y los martes, digamos. Entonces significa que martes, miércoles y jueves van a ser los días que yo más voy a operar. Pero si me doy cuenta que el tercer viernes de cada mes es el día donde tengo más pérdidas, pues significa que ese día no voy a operar. O me voy a colocar unas reglas más estrictas porque pues es el día que más pierdo. Entonces, claro, ustedes determinan los horarios, sus sesiones. Van a determinar las entradas y las salidas. Cuando hablamos de las entradas y las salidas, es efectivamente las condiciones de entrada y de salida. Entonces, como les estaba diciendo, pueden que ustedes lo tengan a través de indicadores técnicos en específico, pueden que lo tengan con respecto a aspectos o elementos fundamentales, como la publicación de inventario de petróleo, del Producto Interno Bruto, de las nóminas no agrícolas. Ustedes pueden determinar un número de entradas y salidas como ustedes los determinen su estrategia. Lo importante es que eso esté probado. El porcentaje de acierto, es decir, que si ustedes dicen, sí, mi trade ya tiene un 5% del beneficio de lo que esperaba o un 2% del beneficio o del tamaño de mi cuenta, cierro mi posición. Aquí también cuando estamos en el reloj, es que no está, es el tema de las alarmas. Es importante que nosotros tengamos alarmas. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento el mercado presente una reversión y nosotros tenemos que estar pendientes de ellos, publicaciones de noticias que no afecte directamente, pero sí pueda llegar a afectar indirectamente. La relación riesgo-recompensa, eso también es un elemento muy vital. Esto es otra teoría que siempre hay un debate porque, claro, a medida que nosotros tenemos un mayor nivel de rentabilidad, implica que nosotros debemos tener un mayor nivel de riesgo, pero eso también implica un mayor nivel de pérdida. Entonces, es un análisis que ustedes van a empezar a implementar poco a poco a través de la experiencia. El monto y el capital, eso también es algo muy importante. ¿Por qué? Porque significa que ustedes dicen, bueno, si voy a empezar con $1000, entonces significa cómo va a estar mi capital de aquí al mes operativo. Entonces, en el caso si tengo un capital ya en $1500, entonces implica que voy a retirar los $500 o voy a retirar o solamente voy a dejar $1000 más el 10% de lo que realicé. Entonces, estos ya son otros tipos de análisis que ustedes van a tener que determinar. Y súper importante, los activos. Si ustedes ven que su estrategia y su sistema es eficiente con un activo, ustedes van a poder empezar a replicar en otros. Mejor dicho, aquí ustedes no tienen limitantes. Lo importante es que ustedes
sigan implementando su sistema, su estrategia en otros activos. Puede que en algunos les funcione, puede que en algunos otros no les vaya a funcionar. Lo importante es que a través de la prueba y el error, pero sobre todo la prueba y el error, a través del backtesting, que el backtesting nosotros lo entendemos como efectivamente el proceso para poder medir una estrategia teniendo en cuenta si las aproximaciones son correctas, si el porcentaje de acierto es correcto, si la relación riesgo-recompensa es adecuada. Ahí es cuando ustedes van a decir como si realmente mi estrategia es eficiente o no es eficiente. Entonces ustedes toman todo esto, empiezan a establecer sus reglas de juego. Hay algunos traders que les gusta escribirlos, hay algunos otros que no, pero ustedes determinan esto y créanme que ya después van a tener una buena experiencia en el mundo del trading. Así que dense la oportunidad de empezar a realizar esta formación adecuada en el mundo del trading, ya sea de manera independiente o ya sea por parte de nosotros el Distrito Financiero, que igualmente somos una academia que ya tiene bastante experiencia en el mercado, o incluso si ustedes quieren también pedir la asesoría al broker equity, obviamente el broker no les va a decir en qué operar, ningún broker jamás les va a tener que decir en qué operar porque eso no es un buen broker, sino que les va a ayudar o les va a brindar diferentes herramientas o elementos que les permita tener mejores análisis o interpretar los mercados de una manera más amplia. Entonces ahí ustedes tienen, mejor dicho, muchas reglas, muchas herramientas que les van a poder sacar mucho provecho. Y ya con esto llegamos al final de este webinar. La verdad me disculpo de pronto porque me tomé los minutos, sobre todo pues por las fallas que se presentaron. Me disculpo por ello, pero bueno, estoy seguro que más adelante no se van a volver a presentar. Igualmente en estos momentos les estoy dejando la información de Tania León, que es la Senior Account Manager por parte del broker de Equity. Ustedes con ella se van a poder comunicar. Si quieren preguntarle a Tania, me gustaría saber más de los tipos de cuenta, de los activos, de los instrumentos, de diferentes aspectos, créanme, ella les va a brindar toda la información sin duda alguna. La verdad es súper recomendado. Tania, la verdad, les va a ayudar en todo ese proceso. También les dejo la información por parte de las redes sociales del broker. Los pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter como Equity Latam. Y adicionalmente también les dejo nuevamente la información de nosotros, el Distrito Financiero. Somos una academia de trading que lleva, bueno, llevamos ya alrededor de 9 años, llevamos para 10 años, brindando y pues efectivamente dando todo este tema de educación, de formación, adicionalmente en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, ustedes van a poder encontrar todas nuestras publicaciones diarias, son completamente gratuitas, tenemos recursos educativos gratuitos en nuestra página, así que por favor visítenos en www.eldfx.com, en blog ustedes van a poder encontrar muchos artículos, van a aprender mucho del trading, y adicionalmente si tienen alguna pregunta en específico, quieren saber más de un tema, quieren, Raúl, me gustaría saber más de profundidad de ustedes, de la academia, o me gustaría saber más de un tema en específico, no tiene que ser exactamente de, digamos, algo, digamos, muy general. Puede ser cualquier otro tema. Por favor, envíen un correo a r.ramirez@fx.com. No siendo más, les agradezco a todos ustedes por su excelente participación. La verdad, nuevamente me disculpo por los problemas técnicos, pero nada, espero que tengan todos ustedes una feliz tarde. Igualmente, Jaime, un gusto tenerte a ti, a Luis, que la verdad me estuviste colaborando cuando no se escuchaba. Igualmente voy a estar hablando a Ulises, voy a estar hablando a Rubén, a Luis, a Kennedy, a Jaime, a Federico, a Eduardo, a Paola, a Andrea, a Laura, a Deison, a Connie, bueno, a diferentes personas a Alex, a Mauri, hemos dicho muchas gracias a todos ustedes por su participación. Espero que les haya gustado este webinar. Si les gustó, déjenme su comentario. Si no les gustó también, déjenme su comentario. ¿Por qué no? La verdad, todos esos comentarios a mí me funcionan para tener esa retroalimentación y brindarles, por supuesto, que webinars de mejor calidad y pues también aclarando diferentes temas que, como les digo yo, normalmente siempre que hablamos del mundo del trading, de la academia, de la educación, de la formación, siempre van a encontrar como muy en tablas y la verdad no es tan así. O sea, si ustedes lo ven de la manera como se los expliqué a través de las etapas, va a ser mucho más fácil para todos ustedes. Y que adicionalmente, ¿cuál es la idea de todo esto? Que tenemos una buena experiencia en los mercados financieros. No siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles nuevamente y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez, analista senior del Distrito Financiero, y no siendo más, también bueno, también les pido a todos ustedes, también invitándolos, visiten a www.equity.com/es, que el broker les va a brindar también mucha información. No siendo más, feliz noche para todos ustedes y nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y felices trades para todos.